Espere que busque un cuaderno. Sí. Les voy a comenzar a decir. Nosotros tenemos la clase de hoy. ¿Ya está, Lu? Sí. Bien. Sí, ya está. La clase de hoy que es 14, la semana que viene es 21, ¿sí? Son 2 clases seguidas que tenemos virtual. La semana del 25 al 29 es presencial. ¿Sí? Sí. La última semana de octubre. El día 27, ahí se está sumando Matías, yo les voy a Sí. tomar un parcial en el instituto. Buenas, profe. Hola, ¿cómo estás, Matías? Teórico, Bien, todo profe. tranquilo, por suerte. Escrito, Escrito. sí. Les explico por qué. Sí, Matías. En la semana esa presencial que vamos a tener, ¿nos va a tomar parcial? Sí, la semana presencial que a nosotros nos toca el jueves 27 de octubre, sí, les voy a tomar parcial escrito. ¿Por qué les aviso? Porque yo sé que tienen un tema con el profe Aguirre. Sí, un tema que le avisen que ese día tienen el parcial conmigo. No sé. Jueves, ¿qué cae jueves, no? Jueves 27, sí. O sea, nos queda la clase que viene virtual, después el jueves 27, que sería el parcial, sí, esa semana de presencialidad. El jueves De 5 a siguiente, 6. exacto. El jueves siguiente, que es 4 del 11, sí, ahí ya estamos en interbandos. O sea que no tenemos... No tendríamos clases no ese tenemos día, sí. El día 11 del 11, Sí, yo cierro cuatrimestre. listo. O sea que no Profe. vemos más temas. Vamos a ver el tema de hoy y el tema de la semana que viene. Y con eso ya vamos al parcial. Sí. Profe, ¿en el Bueno, parcial están todos los temas entonces? Solo va a entrar de lo que nosotros vimos, el módulo 1 de ESI, el tema Sí. que vemos hoy, y la semana que viene veríamos el módulo 2 de ESI. Listo. Igualmente ¿Y después módulo 1 de ESI, ¿cuándo lo vimos? En un cumpleaños. En la presencial. lo vimos en presencialidad, pero una clase anterior en virtualidad. Fueron 2 clases. Ah, claro. ¿Sí? Y el día 18 del 11, esa sería la última clase. Yo a esa fecha la dejo por si tengo que tomar algún recuperatorio. Del segundo cuatrimestre o del primer cuatrimestre. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos o Listo. hacemos un repaso? No, se entendió, profe. Por lo pronto lo que hay que saber O es sea que sí, en el parcial entra el módulo 1, la clase de hoy, y la semana que viene el módulo 2 de ESI. sí. Ok. Obviamente yo tengo que pensar un parcial que les dé la posibilidad de hacerlo en 1 hora. Claro. Ojalá Sí, 2 tuviera preguntas. ojalá tuviera 2 horas. Pero bueno. ¿Por qué 6:30 tenemos... Ah, no, a las 6, ¿no, Lu? Tenemos volei. 6:15, 6:30. 6:15. Pero en semana normal tenemos a las 6. Ah, en semana Claro. normal, perdón. Pensé que decías en hoy. presencialidad? Hoy Bueno. tenemos 6:30. Claro, hoy tenemos 6:30 porque es virtual. Tenemos virtual. Pero Yo les aviso para que igualmente le voy a mandar un mensaje al profe para que ya le anticipen al profe que ese día tenemos parcial. Necesito que estén. ¿Sí? ¿Bien? Sí, igual a él no sé si le interfiere en algo. Sí, porque me pasó que cuando estuvimos presenciales muchos se me van a la clase del profe y no estaban en mi clase. Porque usted presencial, ¿qué horario tiene? ¿De 5 a De 6? 5 a 6. Y bueno, no, porque hay chicos Él que da están prácticas. cursando vóley del año anterior. Claro. porque él también tiene prácticas y, por ejemplo, yo curso práctica de tercero con él y es el mismo horario en semana normal. Sí. Ah, es verdad, yo también. Por eso les estoy anticipando ahora.
para que hablen con él y que Bueno. tengan en cuenta, así como yo tuve en cuenta miles de parciales, yo igual voy a hablar con él para que sepa que el 27 yo los necesito a ustedes para que den el parcial del segundo cuatrimestre. Sí, igual ahora cuando vamos le decimos también. ¿Sí? Sí, ¿Por sí. qué les digo? Porque después ya no me quedan fechas. El 11 yo ya tengo que cerrar y el 18 lo dejo por si hay que tomar algún recuperatorio. ¿Alguna duda? Bueno, Sigue subiendo las clases al canal, ¿no, profe? sí, sí, sí. Ahora lo que les voy a decir Sí, es, puedo ver módulo, bien, módulo 1 y módulo 2 de ESI ya está en Classroom. Lo que me falta subir es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que ahora después cuando terminemos se lo subo ya a Classroom para que tengan. ¿Bien? Bueno, ¿les parece que arranquemos? Porque sé que se van a tener que ir antes. Bueno, No es complejo este tema, ¿sí? Es como para relacionar también de todo lo que venimos viendo. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bien. Este tema comienza así. ¿Por qué son tan difíciles los pactos educativos? Su autor, Juan Carlos Tedesco, una persona conocida, no sé si ustedes lo ubican. Si no lo ubican, se los presento, ¿sí? Bueno, educador pedagogo, fue profesor de la UBA, ¿sí? De la Universidad Nacional de La Plata, fue docente en varios lugares, especialista de la UNESCO, ¿sí? Y fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Néstor Kirchner y durante el gobierno de Cristina Kirchner. Un hombre con mucha experiencia, ¿no? En lo educativo. Y él se hace esta pregunta, ¿por qué son tan difíciles los pactos educativos? Tengamos en cuenta una persona que tiene experiencia. Dice, la sociedad actual, y hablamos de una sociedad del conocimiento, ¿sí? Que muchas veces nosotros decimos cómo los alumnos han cambiado con el uso de la tecnología, y lo hemos ejemplificado muchas veces, desde la educación física hasta las distintas áreas. Se produjo una aceleración de los desarrollos científicos y tecnológicos. Todo este avance de la tecnología que nosotros venimos viendo. Dice, la centralidad del conocimiento, ¿sí? En cuanto a la educación, dice que es el factor que garantiza el éxito de este propósito social. O sea, ¿cómo hay que garantizar que esa centralidad del conocimiento en la educación, ¿sí? Sea el prototipo, social? Dice, hay 3 décadas, un nuevo tipo de inequidad que fue más devastador que las que produjo el modelo de producción industrial. Vamos a pasarlo a algo más simple. 3 décadas de este desarrollo tecnológico, ¿sí? Y este nuevo tipo de inequidad que generaron esas 3 décadas de desarrollo tecnológico, nosotros lo vimos plasmado durante la pandemia. Bien, si lo tenemos que llevar a la realidad. Esa inequidad es que no todos pudieron acceder a mantener una continuidad pedagógica por medio del acceso a la tecnología. La famosa brecha digital, ¿sí? Yo le hice un pequeño esquema ahí. Díganme si se va entendiendo, ¿eh? Sí, o sea profe. que dice que este desarrollo industrial lo que trae es inequidad en la educación. Exacto. Desarrollo industrial, si nosotros hablamos de etapa, hablamos de desarrollo industrial, después de un desarrollo tecnológico, ¿sí? Y ese desarrollo tecnológico que cada vez avanza más y que generó una sociedad del conocimiento, ¿cómo impactó en la educación? Y en la educación impactó de una forma de inequidad. Y nosotros lo vimos plasmado en la pandemia, ¿sí? Por eso es que dice, ¿por qué son tan difíciles los pactos educativos? Y si nos ponemos a pensar, son difíciles, ¿por qué? Porque no todos tienen el mismo acceso. Porque a pesar de que la sociedad fue avanzando, progresando a nivel tecnológico, también el impacto que tuvo en la educación fue de una gran inequidad. ¿Sí? Esto que decíamos, algunos sectores pudieron mantener la continuidad pedagógica y otros ni siquiera continuidad pedagógica tuvieron. Y él dice, consensos en modelo educativo. Cuando hablamos de consensos, ¿a qué hacemos referencia? En ponerse de acuerdo. En ponerse de acuerdo en cuál va a ser el modelo educativo, ¿sí?
Uno de los grandes debates que hubo durante la pandemia y que sigue estando es, bueno, a ver de qué manera la educación trata de remontar todo eso que se perdió durante 1 año y medio de virtualidad. Dice, pactos educativos no pueden ser un fin en sí mismo. Son instrumentos inválidos. Tiene que tener un proyecto social. La idea es construir una sociedad equitativa y dinámica. O sea, no pueden ser un fin en sí mismos porque todo el tiempo se tiene que estar reconstruyendo. ¿Sí? Los instrumentos inválidos porque también hay que reconstruir los instrumentos. No hay que quedarse con uno solo. ¿Sí? Y tiene que cumplir con un proyecto social. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. Piensen, por ejemplo, que esto en el final lo pueden llegar a relacionar, bueno, con fracaso escolar. ¿Sí? La dificultad de los pactos educativos, cómo impacta en la sociedad y que generó esa inequidad, fracaso escolar. ¿Sí? Malestar docente. Dice, estrategias de acción educativa. Participación todos los actores sociales. Responsabilidad y autoridad deben ser compartidas. Continuidad en la aplicación de las estrategias de transformación. Nivel básico de acuerdos y compromisos de actores sociales. O sea, estos serían como los ítems a tener en cuenta para poder llevar a cabo un consenso o un pacto educativo. ¿Sí? Estrategias de acción educativa. Bueno, estrategias de a nivel nacional, provincial, que se pueda unificar, que tengan criterios de unificación, ¿sí? Y que todos los actores participen en ella. Dice, última década del siglo XX, optimismo, definición de estrategias educativas. Es como que se empiezan a entablar ciertas estrategias educativas para darle un nuevo rumbo a la educación. Dice, bueno, una confederación internacional de educación para todos, esto se empieza a plantear la educación desde la mirada de para todos y no para algunos. El factor clave era el optimismo. La educación es la que va a ayudar, la educación es la que va a poder sacar al ciudadano adelante, ¿sí? Constatación de nuevos escenarios sociales. A partir del siglo XX empiezan a aparecer nuevos escenarios sociales y tiene que ver con las diferencias económicas. Nuevas tecnologías, todo este avance que trae la globalización de la tecnología, las redes, los medios de información y comunicación. Democracias políticas, ¿sí? Gobiernos que se sucedieron. Y hay una variable central que es el conocimiento tanto para la competitividad económica, el desempeño del ciudadano y la equidad social. Es como que apuntan a esto, que haya una competitividad económica, formar al alumno para esto, para que se desempeñe como ciudadano, un sujeto de derecho, y que pueda acceder a una equidad social. ¿Cómo explicarían esta última parte? Competitividad económica, desempeño ciudadano y equidad social. Esto sería como lo ideal, ¿sí? El objetivo de la educación, formar un alumno para esto. ¿De qué manera ustedes? Si nosotros hablábamos tanto de fracaso escolar, podríamos decir que si formamos un alumno, logramos que se egrese, ¿sí? Que alcance los objetivos, metas, conocimientos, los que pretendemos o lo que pretende cada docente, ¿sí? Le vamos a poder dar la posibilidad de que acceda a esa competitividad económica, a ese desempeño como ciudadano, que siga estudiando, siga avanzando y logre una equidad social. ¿Se entiende? Díganme si voy rápido. Sí, profe, aunque estemos muy lejos de eso, pero sí. Estamos muy lejos, lamentablemente, sí. Bueno, entonces acá podríamos tranquilamente relacionarlo con los temas que vimos durante el primer cuatrimestre. En el sentido de que ver, sí, esa brecha tan lejana que existe entre lo ideal y lo real, podríamos decir. Si lo tenemos que ubicar, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Esto. ¿Y qué es lo real? La situación con la que contamos o la que vivimos. Bueno, realidad, según este autor,
conocimiento o estructura social. Habla de muy difícil concertar las políticas educativas. Vieron que cada gobierno que asume va cambiando las políticas educativas y uno es como que trata de ir, ¿sí?, acomodándose en cada una de las políticas educativas. No es que hay una interrelación de decir, bueno, tomamos lo que ya está y vamos construyendo sobre eso. Siempre hay un cambio, ¿sí? Y generalmente la que los padecen no son solo los alumnos, sino que los docentes, que son los que median, los que son los encargados de implementar estas políticas educativas. Una cuestión es que hay nuevos sectores sociales, ¿sí? Conflictos sociales más significativos, cada vez se hacen más presentes. Y la distribución del poder, el control de la producción, ¿sí?, o la distribución de este poder o de este control de producción, no es equitativo. Sigo utilizando la misma palabra. Acá hay una gran inequidad, ¿sí? Entonces, todo eso repercute en el conocimiento o en la estructura social. No todos acceden al conocimiento de la misma manera, ¿sí? O algunos tienen muchas dificultades para poder acceder al conocimiento. Vuelvo otra vez la relación de los temas, y ahí está el fracaso escolar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Habla de una evolución social que ha permitido que, en contra de los pronósticos optimistas, las economías productoras de ideas parecen ser más inequitativas que las que fabrican objetos. ¿Cómo interpretan esto? Las economías productoras de ideas parecen ser más inequitativas que las que fabrican objetos. Si lo tienen que trasladar a palabras más simples, ¿cómo lo dirían? Como que las medidas económicas, en vez de hacer que la gente tenga más posibilidades en cuanto al poder adquisitivo, termina desfavoreciéndolas más y hacer que sea más, que haya más desventajas. Y también eso influye en la escuela. Exacto, ahí está. ¿Cómo eso repercute en la escuela? ¿Sí? Bien, Matías. Y sí, profe, Sí, así como Santi. dice Mati, yo creo que las políticas educativas hacen que de 100, por ejemplo, un número, ¿no?, se vayan quedando en el camino los que menos pueden llegar, ¿no?, los que menos Sí, instrumentos y herramientas tienen, y los pocos que quedan sean, o sea, el estereotipo que busca el gobierno para trabajar en las fábricas, para entrar en la competencia laboral y eso. Y todo el resto no es el que no involucran ellos, el que no involucra al Estado. Digamos, los barrios populares, los que no tienen herramientas, los que no llegamos. Y los que llegamos, bueno, son los que siempre se rompen el lomo. exacto. Si uno hace un análisis de todo lo que es instituciones de nivel superior, universitario, las carreras que hay y demás, y empieza a hacer una estadística, bueno, a ver quiénes acceden a qué carreras, y veríamos también esa diferencia, cómo se nota esa inequidad, ¿no? Porque quizás uno que quiere llegar a estudiar una carrera donde necesita una gran inversión de dinero no lo puede hacer y nunca lo va a poder hacer. O Por sea, ejemplo, es una ingeniería. realidad, exacto. Odontología, ¿sí? Esas carreras que y necesitan una gran inversión de dinero y aquel que no tiene no puede. Y otra cosa, profe, por ejemplo, yo lo veo reflejado en nosotros, docentes que estudiamos en un instituto privado, que creo que lo hablamos. Por más que estemos en un instituto privado, no quiere decir que, no sé, que vengamos de una Sí, sociedad de clase alta y ni siquiera ningún descuento en el boleto, y nosotros laburamos a la mañana, vamos a trabajar, vamos al profesorado. La verdad que a todos nos cuesta y bueno, la ayuda, por ejemplo, nos llega a nosotros, ¿no? claro, no está esa diferenciación. Como decir, sí, lo planteamos, esa diferenciación del boleto. Me acuerdo una vez que habíamos dicho qué política nosotros implementaríamos para ayudar a la docencia, es eso, ¿no? Un boleto diferencial para los docentes que andan de una escuela a la otra. No solo los docentes, sino los estudiantes que se están preparando para docente. Y no esa distinción de que porque sea una institución privada no puedan acceder de esos beneficios, como las becas, ¿sí? O de tener una computadora.
Todas esas cuestiones también están marcando una diferencia, una inequidad. Cuando sabemos que el contexto que nos rodea no es un contexto, es un contexto vulnerable. Pero es verdad. Bien, no nos deprimamos, por favor. Bien, seguimos. Dice, las nuevas tecnologías exacerban estas tendencias favoreciendo la descentralización, la externalización de actividades y el achatamiento de la pirámide de organización jerárquica de las unidades de producción. Se modifican las formas de segmentación. A ver, ¿y acá qué se entiende? Las nuevas tecnologías exacerban esas tendencias favoreciendo la descentralización. ¿Qué se puede entender de esto? Y medio con lo que estábamos hablando al principio, que capaz que en clases virtuales hay muchos chicos que no pueden acceder por no tener dispositivos y otros que sí. Claro, esto de descentralización, exacerban la tendencia a la descentralización. Aquel que no tiene los recursos no puede acceder, a pesar de que se está descentralizando porque está permitiendo desde el hogar poder tener una clase virtual. El que no tiene una computadora, el que no tiene un celular no puede acceder. O sea, ¿de qué manera también la tecnología impacta negativamente, no? Si vamos todos al instituto y es presencial, bueno, todos van a poder acceder a la clase porque van. Pero ahora, la virtualidad mostró que aquel que no tenía, y les pasó a muchos que se tuvieron que comprar celulares, hubieron alumnos que invirtieron en una computadora porque si no, no podían tener las clases. O sea, ¿de qué manera también impactó esto? Esa exacerbación, ese uso de la tecnología, ¿sí? Terminó generando una inequidad. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Porque sea una institución privada, ¿por qué no poder tener el beneficio quizás de tener una computadora o de tener una tarifa diferencial para poder tener internet? Y Tenemos que ahora empezar. donde se va a ver Sí. reflejado, todo eso va a ser ahora cuando se vuelva a la presencialidad. Todos los que no van a volver, ahí se va a notar. También lo podemos ver de ese lado, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde se vio eso? Por ejemplo, en el nivel de adultos, ¿sí? Cuando al nivel de adultos le dijeron, lo que hacen, te estoy hablando del secundario, que tenían que volver a la presencialidad de un curso quizás de 27, volvieron 5. El resto no. Se dio al revés. Bien, acá un pequeño esquema, ¿no? De bloques, unidad, productos, no entre sectores, o sea, esto del capitalismo, el sector industrial, el modelo y el fordista. O sea, esto es cómo funcionaría si y si hay unión entre cada uno de estos bloques. Hay una unión y hay interrelación para un sector que lo favorece, pero quizás para otro no tanto. ¿Se entiende este esquema? Yo lo armé así, a ver si se llega a entender. Que es un poco lo que decía Santi, ¿no? Bueno, siempre en quienes recaen más el peso es en el mismo sector, los laburantes. Pero los que están arriba de la pirámide sigue estando concentrado en pocas manos. No sé, pregunten a ver si se entiende y si no, es un pequeño esquema de lo mismo que venimos hablando, ¿eh? Según el autor dice, hay un nuevo modelo de producción que crea más igualdad y más desigualdad. Y acá podríamos ubicar el tema de la tecnología, como venía diciendo Matías también. Más homogeneidad entre los que se incorporan al proceso productivo. Pero surgen grandes distancias entre miembros de una unidad de producción más avanzada y una más atrasada. Bueno, aquel que cuenta con los conocimientos y aquel que no los tiene. Por ejemplo, en el uso de la tecnología. Hay un modelo de organización del trabajo que trae consecuencias, una dinámica del empleo y de los salarios. Este nuevo modelo de organización del trabajo es el que está impactado por el avance de la tecnología. La gran evidencia es la concentración del ingreso y aumento de la desigualdad. Aquel que no está al nivel, ¿sí?, del manejo queda excluido, ¿sí? Y se vio con el gran, no solo con la pandemia, sino años anteriores cuando hay muchas personas que empiezan a quedar sin trabajo porque son sustituidas. En América Latina dice que la región es la región más inequitativa del mundo.
Como América Latina es la zona más empobrecida a nivel mundial. Y si nos ponemos a comparar con Europa, y sí. Dice, la discusión del momento del vínculo entre la modernización tecnológica, la globalización y la desigualdad. Fíjense que estos 3 conceptos nosotros los trabajamos en primer año y los seguimos nombrando. ¿Y de qué manera estos 3 conceptos impactan en la escuela? ¿Sí? En la educación, en la docencia, en el docente, en el profesor. Si lo ubicamos ahora, bueno, esto de, vuelvo otra vez a la pandemia, la modernización tecnológica. ¿Cuántos docentes se negaron a dar clases por Zoom, a utilizar Classroom, ¿sí? A todo lo que tenía que ver con mantener una continuidad pedagógica por medio de la tecnología? No lo hacían por desconocimiento. Y eso terminó generando una desigualdad. Desigualdad que se puede tratar de distintos puntos de vista. Pero lo que nosotros Sí, profe. sí. Sí, Santi. Ahora, yo siempre comento que tengo a mi tía que es profe de Profe de historia. historia. Y mirándolo al revés, como lo dice usted, a ella le pasa, es que ahora vuelve a la presencialidad y le largan 30 chicos por salón, Sí. por curso, digamos. Y bueno, y ahí también dice que le está generando mucho estrés porque de trabajar, por ejemplo, con semanas con burra de 5 chicos, 6 chicos, ahora aparecen de vuelta 30, que cada uno tiene, ¿no?, sus necesidades y sus momentos, que quizás siendo menos podés atender a cada uno. Ahora 30 es como volver a resistir en el salón y nada, una carga de estrés que se viene acumulando también. Y no solo eso, mirá lo que vos decís, ¿no? De otra vez acostumbrarse a manejar esos 30 con las particularidades de cada uno, sino que también se demanda una dualidad, porque vos tenés en cada curso chicos dispensados todavía, y con esos chicos tenés que seguir trabajando de manera virtual. O sea, se está haciendo un doble trabajo, ¿no? Presencial y virtual. La virtualidad no se dejó todavía. Continuamos, ¿sí? Claro. Entonces esa doble demanda te genera un doble trabajo. Y ese doble trabajo, y acá meto el malestar docente, no es reconocido. ¿Sí? Porque si uno mira un sueldo docente y lo que te pagan por la conectividad, es una vergüenza. Cuando te tuviste que quizás cambiar un celular, cuando internet tenés que pagar mucho más porque no tenés velocidad y se te corta. O sea, todo eso que tiene que ver con la realidad que nos toca vivir ahora, es lo que podríamos decir, bueno, genera un malestar docente, sí. Yo entiendo a tu tía, porque es verdad eso. Acostumbrarse otra vez, sí, adaptarse a eso, pero al mismo tiempo continuar con la virtualidad. Sí, encima la vi renegar con un celular que no tenía memoria. Peor Me contaba que todavía. los chicos le mandaban los trabajos prácticos a las 3 de la mañana, a las Ah, 2, sí, sí, no, sí. se perdió el horario. Sí, sí, Terrible. sí. Es verdad. Profe, Sí. le aviso que yo ya salí de mi casa y quería ir escuchando la clase, pero se me rompieron los auriculares, así que me voy a desconectar ya. Bueno, Lu. Listo. Así que nos vemos la semana que viene. Dale. Dale, chao. Chao, Nos chicos. vemos. Bueno, igual no, ya son 1:30, bueno, ya sé que se tienen que ir. Voy a ir terminando así. Bueno, estos esquemas son un poco para relacionar, ¿no? El contexto en el que vivimos, ¿sí? Dificultades de conflictos, concentración sobre políticas educativas, poner en juego las dimensiones no tradicionales, proponer una metodología para resolver los conflictos encima, ¿sí? Implica un contenido socialmente significativo. No solo uno tiene que cumplir con lo que implica la tarea docente, sino que te encontrás ahora con un montón de otras realidades que son producto de la pandemia y que hay que aprender a manejarlas. ¿Sí? Porque también muchos chicos con depresión, chicos medicados, ¿sí? Familias que están en situaciones muy vulnerables. O sea, todo eso sigue impactando en la educación. Bueno, y esto del rechazo a la concentración, 2 perspectivas diferentes, el papel que se le asigna a la política. Por un lado, el enfoque económico y político neoliberal, y por otro lado, los efectos fundamentalistas autoritarios. Bueno, esto era como una comparación hacia el autor, ¿no? Dice, decisiones educativas
no pueden someterse a procesos de concertación ni de negociación política, sino al mercado. Esta es un poco la visión de las políticas neoliberales, ¿no? De que le deja todo en manos del mercado, la educación, la economía, todo al mercado. Y cómo también eso impacta en la educación, porque empieza a cambiar hasta el perfil de alumno que se pretende. Suprime la política, las decisiones son de carácter individual basadas en intereses y a corto plazo, ¿sí? O sea, no se tiene en cuenta mucho el proceso, ¿sí? Los resultados, sino lo que se pretende es generar un alumno consumidor. Y por otro lado, los fundamentalistas autoritarios dicen las decisiones son y deben ser tomadas por los estados que excluyen el pluralismo y el debate. Acá no hay que debatir nada, hay que implementar una política y listo, se impone. Autoridad plena, ¿sí? Suprime la política, deja todo el poder en un solo actor social. O sea, no hay consenso, se hace lo que se dice. Se toma una decisión, se lo impone como política, ¿sí? Y hay que llevarla a cabo. Eso dicen, dentro de las dos perspectivas, y ninguna sería buena, si nos ponemos a pensar. ¿Tiene o tendrá la política la fuerza suficiente como para contrarrestar el peso de las tendencias propias de los intereses económicos? ¿Es posible que en un momento hayan políticas educativas que puedan contrarrestar el peso económico? El peso de los intereses económicos, que se pueda de alguna manera darle mayor importancia a la educación y no que tenga que ir en base a lo económico. Hay relación, siempre lo va a haber, pero que primero vaya o se priorice la educación. Pregunto. Y sí, pero tendría que haber una gran inversión del Estado, para mí. Ahí está. Porque si no, terminás dependiendo siempre del mercado. Exacto. Y siempre es el mismo problema, ¿no? La inversión. Y el mercado a veces ni se ocupa de la educación, entonces ahí como que quedas atado de pies y manos. Y los recursos que tenés no dan para que la educación sea equitativa con instituciones privadas de alto nivel que capaz sí tienen la Los educación que recursos, tendrían que tener todos. Sí. vos lo dijiste, falta de inversión. El gran problema. Falta de inversión en la educación. ¿Sí? Bueno, después hace una apertura de discusiones en América Latina, el autor. Voy a como tratar de pasarlo rápido porque sé que se tienen que ir. Empieza a plantear sí, distintos puntos de vista. Hace una comparación cuando crece la desconfianza y cuando hay confianza, ¿sí? O sea, cuando está la presencia del Estado y cuando no está la presencia del Estado. Hace una comparación en algunos países. ¿Cómo impacta el proceso de globalización? Que es esto que veníamos diciendo, ¿no? El tema de las tecnologías, de qué manera impactan. Y habla de un nuevo capitalismo que exige flexibilidad. Incluir o excluir. Manipular genéticamente o no. Proteger o no el medio ambiente. Bueno, el ciudadano está llamado a decir sobre estas cuestiones. Pone en juego nuestros valores, conocimientos e información. O sea, como que todo el tiempo, todo este avance y este progreso también está cuestionando nuestros valores. ¿Sí? Valores, conocimientos e información que nosotros tenemos. ¿Y qué postura tomamos ante todos estos hechos? Bueno, habla un poco de la confianza. Sigue haciendo referencia a la confianza. Dice, ¿son posibles los pactos públicos? A esto quería llegar. Dice, los pactos son necesarios para enfrentar el neoliberalismo o los fundamentalismos. Fíjense que este hombre está en la postura de en contra del neoliberalismo y en contra de los fundamentalismos. Tengan en cuenta que fue ministro de Educación de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Viene de esa ideología, ¿sí? Dice, son más exigentes la articulación de los saberes, en la superación de visiones particularistas y en los que el ciudadano se ve invitado a pactar. Y acá, bueno, habla del Estado que debe convocar a todos los actores sociales a negociar contenidos, debe manejar la atención de los procesos en concertación y toma de decisiones y debe representar a los excluidos. Acá un poco está hablando de que sí, son posibles los pactos, si se logra todo esto.
teniendo en cuenta la pregunta del inicio del texto, ¿no? ¿Son posibles los pactos educativos? Sí, son posibles si se tiene en cuenta esto. Esta es la respuesta. ¿Sí? Ese es el punto de vista de este hombre. A ver, hasta ahí, porque fuimos medio rápido. ¿Se entendió más o menos? Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, profe, ¿se entendió en general? Sí, a lo que apunta. Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? La pregunta con la que comienza Santi, fundamentalistas, cuando se postulan o se ponen en una postura y no abren la cabeza a otra posibilidad. ¿Sí? O sea, es esto, y no permiten, por ejemplo, los fundamentalistas es muy difícil que lleguen al consenso, porque no escuchan al otro, se encierran en su postura. ¿Sí? Acá es, bueno, el autor dice, ¿son posibles los pactos educativos? Y serían posibles si se tiene en cuenta todo lo que se planteó al final. Dice, nos vamos a encontrar con todas estas realidades, y es todo el desarrollo del texto, ¿sí? Con el avance de la tecnología, con el impacto, la inequidad que ocasionó. Pero él dice, bueno, son posibles y serían posibles si se podría llegar al consenso, al diálogo, al encuentro. ¿Sí? Él lo plantea desde ese punto de vista. Que todo es posible. No hay nada que no se pueda lograr. Pero bueno, depende de eso. Del encuentro, del diálogo, del consenso, de la escucha, de no posicionarse en una postura y cerrarse en eso. Pero bueno, tengamos en cuenta la ideología de donde viene este hombre también, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Bien, Sí, profe, sí, sí. Le bueno, hago una pregunta, hablando sí, de ideología, porque el otro día estaba escuchando, vi un video de este chabón, Milei, que sí, estaba hablando un poco de educación. Y yo lo escuché por escuchar igual, pero él hablaba de un sistema educativo que es, digamos, de Chile, que el Estado financia, el Estado financia un voucher para cada familia, para que cada familia tenga acceso a la educación que quiera, o sea, puede ir a la escuela que quiera, y eso generaría una competencia entre escuelas, y bueno, la escuela que no, ¿cómo es? Que no vendrían alumnos es porque el Estado le sacaría la financiación, digamos. No sé si usted conoce eso o cómo. lo escuché en un momento, primero que bueno, la educación, fíjate que es privada, ¿sí? Argentina es uno de los países que tiene educación pública gratuita, por eso es que muchos vienen a estudiar acá. Pero en Chile y en otros países la educación tenés que pagar. Claro, Eso, sí. desde esos vouchers lo que genera es la competitividad entre las escuelas. Y ahí lo que demuestra, bueno, escuela que no tiene clientela, digamos, termina cerrando. Busca eso, que compitan, que te vendan el mejor servicio, ¿entendés? Para atraer clientes. Pero lo que genera Un es modelo eso. más empresarial. Es más empresarial. Sí, sí, sí. Sí. Eso y no es el único país en el que pasa. Pero sí. Empresa escuela, es así, Santi, sí. Sí. Una onda Zafir. Ah, No, no, imagínate que lo que genera es que la escuela se tengan que matar por venderte a vos la mejor, ¿sí?, oferta educativa. Todas compiten para ver quién tiene mayor cantidad de alumnos. Bueno, escucho ruido ahí. Bien. Bueno, se me como va a creo que terminar. Félix quiere Sí, hablar, pero como que no. ahora voy a ver si